Hello, me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Cada vez que abro la escritura y estudio esos tópicos me llena de mucha bendición. Porque como que pues quisieran que estamos al día con ellos. Sí, es que la última generación, si la escritura que va a recibir más luz, más conocimiento, más entendimiento de las cosas que lo están sucediendo alrededor del mundo. En esta ocasión vamos a seguir siempre con el estudio del libro del Cordero y vamos a hablar de los cuatro jinetes y el primer sello. Ha sido una gran bendición poder llegar a ustedes y estar, como dicen, presto para estudiar, para compromisos, todas las cosas que hago, las hago porque amo al Señor y amo a mi hermano y a mi prójimo, a aquellos que no conocen estas verdades maravillosas acerca del plan del Señor para la humanidad. El ángel me respondió: estos son los cuatro espíritus del cielo que salen de la presencia del Señor del mundo entero. Zacarías 6:5. Los primeros cuatro sellos. Por favor, revise la ruptura de los primeros cuatro sellos y observe que cuatro jinetes reales son enviados desde el trono del Todopoderoso. El sello número 1, un caballo blanco. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí como con voz de trueno a uno de los cuatro seres vivientes, el que tenía cara de león, decir: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:1 y 2. El número 2, sello, caballo rojo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, el que tenía cara de buey, que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba se le dio poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen uno a otro, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Sello número 3, caballo negro. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente, el que tenía cara de hombre, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 3 libras de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:5 y versículo 6. El sello número 4, caballo pálido o moteado. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, el que tenía cara de águila, que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Estos versículos dicen mucho con un poca palabra. Los primeros cuatro sellos describen cuatro tareas asignadas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está representado por cuatro jinetes. Cuando Jesús rompe cada uno de los primeros cuatro sellos, da una orden al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo invita a Juan a venir y ver la acción. Si bien muchas personas han oído hablar de los cuatro jinetes del Apocalipsis, los predicadores y artistas que han pintado imágenes aterradoras y grotescas de los cuatro jinetes han distorsionado gravemente el significado de los cuatro jinetes. Pocas personas tienen idea de que por qué los cuatro jinetes son parte de esta visión, a pesar de que la solución a este misterio es bastante simple. Caballos reales, jinetes reales. En la antigüedad no había celulares, teléfonos, faxes, satélites, conexiones a internet de alta velocidad, televisores ni radio. En aquellos días los reyes enviaban mensajeros a lomos de caballos veloces por todo el reino para entregar leyes, edictos, boletines, directivas, políticas y otra información pertinente para la administración del reino. La persona a cargo de los mensajeros vivía en la residencia del rey o cerca de ella, de modo que el rey podía enviar a los mensajeros reales en cualquier momento. Las órdenes del rey no podían demorarse. Los mensajeros reales montaban caballos especiales que habían sido criados y entrenados para que tuvieran resistencia, porque los súbditos del rey podían estar a 100 kilómetros del trono. Durante la época de la reina Esther, el rey Artajerjes ingenuamente emitió un decreto que permitía a los persas en un momento determinado matar a todos los judíos y tomar sus posiciones. Esther 3, versículo 9 al 11. Sin embargo,
La reina Esther se enteró del complot y astutamente desenmascaró al malvado Amán. Amán había planeado el plan porque odiaba a los judíos, especialmente a su tío Mardoqueo. Cuando el rey Artajerjes descubrió que lo habían engañado para que otorgara un decreto para matar a todo el pueblo de su esposa, ejecutó a Amán en la horca que Amán había preparado para Mardoqueo. El rey luego le pidió a Mardoqueo que escribiera un edicto de emergencia que el rey envió a todos los judíos en todo su reino, notificándoles que podían usar armas para defenderse. Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, selló los despachos con el anillo del rey y los envió por correos montados que montaban caballos rápidos, especialmente criados para el rey. El edicto del rey concedió a los judíos de todas las ciudades el derecho de reunirse y protegerse, de destruir, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier nacionalidad o provincia que pudiera atacarlos a ellos, a sus mujeres y a sus niños, y saquear la propiedad de sus enemigos. Los correos montados en los caballos reales salieron corriendo, expoliados por la orden del rey. Esther 8, versículo 10 al 14. El paralelo entre Esther 8 y Apocalipsis 6 debería ser obvio. El rey Artajerjes envió a sus jinetes de la sala del trono de la misma manera que el Todopoderoso envió a 4 jinetes desde su trono. Cuando Jesús rompió los primeros 4 sellos, el Eterno usó la imagen de caballos y jinetes porque así era como se usaban los mensajeros en los días de Juan. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan al Espíritu Santo que es enviado a la tierra para cumplir 4 misiones. El uso del lenguaje paralelo es importante para ayudarnos a entender la profecía apocalíptica. El lenguaje paralelo nos ayuda a interpretar el lenguaje que el Eterno nos dio en Apocalipsis. Al leer el siguiente pasaje, note cómo el número y el color de los caballos en Zacarías 6 son paralelos a los caballos en Apocalipsis 6. Observe también que los 4 caballos se identifican como los 4 espíritus del cielo. El profeta Zacarías escribió: volví a mirar y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes de bronce. El primer carro tenía caballos rojos, el segundo negro, el tercero blanco y el cuarto moteado, todos ellos poderosos. Pregunté al ángel que me hablaba: ¿qué son estos, mi señor? El ángel me respondió: estos son los 4 espíritus del cielo, los 4 seres vivientes que salen de estar en la presencia del Señor de todo el mundo. El que tiene los caballos negros va hacia la tierra del norte, el que tiene los caballos blancos hacia el occidente y el que tiene los caballos moteados va hacia el sur. Cuando los caballos fuertes salieron, se esforzaron, tenían dificultad para recorrer la tierra y él dijo: recorran toda la tierra. Y ellos recorrieron de nuevo la tierra. Entonces él me llamó: mira los que van hacia el país del norte, han dado descanso a mi espíritu, han cumplido mi objetivo en la tierra del norte. Zacarías 6, versículo 1 al 8. La ira del Todopoderoso contra Israel en el año 605 a.C. vino desde el norte. Jeremías 25, 9. Después de 70 años en Babilonia, el Eterno liberó a su pueblo mediante un decreto emitido por el rey Ciro. Pero este decreto no fue suficiente para reconstruir el templo y restablecer la colonización. Los reyes persas finalmente emitieron 3 decretos más y esta es la lección que se presenta en Zacarías 6. Cuando es necesario, el Señor puede enviar al Espíritu Santo para inclinar favorablemente los corazones de los reyes paganos para ayudar a su pueblo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová hablada por medio de Jeremías, Jehová movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para que hiciera pregonar de palabra por todo su reino y lo pusiera por escrito. Según de Crónicas 36, 22. Aunque Zacarías no menciona jinete en los caballos, se supone que está en los carros. El punto sigue siendo que el Eterno representó a los 4 seres vivientes que estaban delante del trono del Todopoderoso ante Zacarías como los 4 espíritus del cielo. Los caballos tienen los mismos colores que se encuentran en Apocalipsis. Sin embargo, el Espíritu Santo no es en realidad 4 seres vivientes o 4 caballos. El Eterno usó estas representaciones del Espíritu Santo para que los seres humanos puedan entender los procesos y los poderes divinos que existen fuera del ámbito de la comprensión y la capacidad humana. 4 cuernos y 4 artesanos. Otro ejemplo de lenguaje paralelo ayudará a aclarar la conexión entre los 4 seres vivientes y el Espíritu Santo. Observa estos versículos de una visión registrada en Zacarías. Después miré aquí que había 4 cuernos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Él me respondió: son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró 4 artesanos. Pregunté: ¿qué vienen a hacer estos 4 artesanos? Él me respondió: son los 4 cuernos que dispersaron a Judá de modo que nadie pudiera levantar cabeza. Pero los 4 artesanos han venido para aterrizarlos a los enemigos de Jerusalén
y derribar estos cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersar a su pueblo. Zacarías 1, versículo 18 al 21. Esta visión revela una verdad asombrosa. El rey Nabucodonosor no fueron los cuatro cuernos que derribaron a Jerusalén, sino, aunque la historia dirían que sí, los cuatro cuernos, cuatro poderes que derribaron a Jerusalén fueron los cuatro seres vivientes. El Espíritu Santo despertó y le dio poder al rey Nabucodonosor para que cumpliera la voluntad del Todopoderoso. Y el Espíritu Santo entregó a Jerusalén en manos de un rey pagano, el rey Nabucodonosor. Daniel 5, versículos 18 y 19. Todopoderoso le dijo a Jeremías: convocaré a todos los pueblos del norte y a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, declara el Señor, y los traeré contra esta tierra y sus habitantes, y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror y de escarnio, en ruina eterna. Jeremías 25:9. Es interesante que el Eterno llama a Nabucodonosor mi siervo en Jeremías 25:9. Aunque el rey no reconoció al Todopoderoso Israel como el Todopoderoso Altísimo hasta muchos años después. Daniel 4, versículo 34 al 37. El Señor instruyó al Espíritu Santo cuatro cuernos para que despertara Nabucodonosor, y años después el Espíritu Santo, cuatro años, recibió instrucción de reconstruir la ciudad. El Eterno le dijo al Espíritu Santo que levantara un destructor para Jerusalén, y así lo hizo. Luego el Eterno le dijo al Espíritu Santo que liberara a su pueblo, y así lo hizo. Ciro emitió el decreto justo a tiempo, según de Crónicas 36:22. Luego el Eterno le dijo al Espíritu Santo que levantara un constructor para que Jerusalén pudiera ser reconstruida, y así lo hizo. Y me dijo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, el reconstructor, no con ejército ni con fuerza humana, sino con un espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh monte poderoso? De obstáculo delante de Zorobabel te convertirás en terreno lleno y le permitirás el éxito. Zacarías 4, 6 y 7. Cuando comparamos el lenguaje paralelo de los libros de Esther y Zacarías con Apocalipsis 6, el misterio de los cuatro seres vivientes se resuelve fácilmente. Los cuatro seres vivientes representan al Espíritu Santo. Él es omnipotente, facilitador, destructor, a través de lo cual se cumple la voluntad de Dios en la tierra. Ahora que sabemos quiénes son los cuatro seres vivientes, porque el Espíritu Santo está representado por cuatro mensajeros a caballo, y que en 1798 es la fecha en la que Jesús fue hallado digno de romper los 7 sellos. Ahora estamos listos para examinar los 7 sellos. Necesita ver cómo Jesús resolverá el problema del pecado y exonerará al gobierno del todo. Ahora vamos a hablar acerca del primer sello de Apocalipsis. Yo le he titulado El protestantismo emancipado en 1798. La salvación por la fe. Vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Luego oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía con voz de trueno: ven aquí, Juan. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona, y salió como un conquistador decidido a conquistar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 a 2. Sello número 1, caballo blanco, 1798. La traducción al español de Apocalipsis 6, 1 y 2 puede ser engañosa. El texto griego indica que el primer jinete de Apocalipsis 6 salió del templo del cielo llevado un tozón. Dependiendo de cómo se use la palabra griega tozón, puede ser un arco de arquero o una cinta de ganador. Un lazo ornamental hecho de tela como un premio de cinta azul. Puede ser confuso que una palabra griega pueda tener dos significados diferentes, pero incluso en el idioma español la palabra arco puede tener dos significados diferentes, pero incluso en el idioma español la palabra arco puede tener varios significados. Por ejemplo, podemos ver un arco en las nubes, un arco iris. Una persona puede inclinarse como cortesía, persona puede usar un lazo ornamental, una cinta azul, y podemos usar un arco de arquero. Debido a que el jinete, el caballo blanco, también lleva una corona, la palabra griega estéfano significa una corona de victoria. Su arco no es para la guerra. El arco del jinete es para aquellos que han vencido al mundo, perseveran en la fe y ganan la corona. Por lo tanto, el arco, tozón, debería considerarse una cinta de ganador más que un arco de arquero. Un estéfano es una corona de laurel, una corona de victoria como la que usaría un atleta en las Olimpiadas. Un estéfano no debe confundirse con una diadema. Una diadema es una corona que usa un rey, denota autoridad y dominio. Pablo indica que un día Jesús le dará a cada santo una corona, estéfano, de justicia. Observe,
Por lo demás, me está guardada la corona, Estéfano, de justicia, la cual me entregará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según Timoteo 4:8. La cinta se griega en Apocalipsis 6:1 y 2 también indica que la obra de este jinete requiere tiempo y un esfuerzo considerable. Literalmente el griego dice, el jinete salió venciendo para poder vencer. El Espíritu Santo está intentando vencer a los dos mayores enemigos de la verdad, la arrogancia y la ignorancia. La arrogancia y la ignorancia son grandes enemigos en materia de religión, según Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente tiene cara de león. Este ser viviente está asociado con el primer sello e invita a Juan a venir y ver sus acciones. El Espíritu Santo enfrentó un enorme desafío en la tierra. Deben ser muchos paradigmas religiosos falsos durante la duración del primer sello. Su misión es revelar la verdad acerca de Jesús al mundo. El Espíritu Santo dejó el templo del cielo cuando el protestantismo se libró de la persecución y un grupo innumerable de santos, entrando en la segunda venida, revelará el éxito de sus esfuerzos. Los 7 sellos son 7 campañas. Me gusta pensar en la ruptura de los 7 sellos como en 7 campañas, cada una de las cuales contiene una revelación, un proceso, un objetivo y un resultado único. De manera similar, los políticos llevan a cabo campañas políticas para ganar los votos necesarios para ocupar un cargo público. Una campaña política es un proceso laborioso durante el cual los candidatos deben viajar a menudo para ser vistos y escuchados tanto como sea posible. Los políticos hacen promesas, promueven sus ideas y piden a los votantes que depositen su fe en ellos. Los 7 sellos son 7 campañas que Jesús dirige para resolver el problema del pecado y exonerar al gobierno del Padre. Los esfuerzos de Jesús pueden describirse como campañas porque Él busca un compromiso de cada persona. Todas las personas religiosas adoptan uno de los 3 conceptos sobre cómo recibirán la vida eterna. Estos conceptos son la salvación por obra, la salvación por gracia y la salvación por fe. Por ejemplo, hablando colectivamente, los judíos, los católicos, los musulmanes y los místicos orientales, como los hindúes y los budistas, adoptan la salvación por obra. Los protestantes adoptan la salvación por gracia. Sin embargo, la vida eterna solo viene por fe. La fe es una acción que surge de la convicción. Una persona ejerce la fe cuando escucha al Espíritu Santo y obedece sin tener en cuenta las consecuencias. Esto explica por qué el Todopoderoso tiene hijos en cada sistema religioso, porque hay personas llenas de fe dentro de cada sistema religioso. Más aún, también hay personas llenas de fe dentro del grupo de personas que niegan la existencia del Todopoderoso, como los agnósticos, los ateos, los comunistas y los paganos, o no tienen conocimiento del Eterno. La salvación no se basa en el conocimiento del Todopoderoso, la obra humana o la gracia del Todopoderoso. Contrariamente a lo que enseña la religión organizada, la salvación del hombre está determinada por su respuesta al Espíritu Santo. Esto es la fe. Este simple hecho explica por qué blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Ahora que comprendemos la idea de que los seres humanos adoptan uno de los 3 caminos hacia la vida eterna, la campaña del Espíritu Santo, iniciada en 1798, debería tener mucho sentido a medida que avanzamos. Para empezar, debemos entender el clima teológico que reinaba en Europa en 1798, después de 1260 años de control católico romano. Orígenes de la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana enseña que el Papa y o sus sacerdotes controlan el acceso a la salvación. Si una persona es excomulgada de la Iglesia, pierde la vida eterna. Si una persona desea recibir la vida eterna, debe convertirse en parte de la Iglesia para recibir los sacramentos de la Iglesia. Debido a que existe un interés en el ecumenismo, cooperación entre sistemas religiosos, los líderes de la Iglesia Católica han hecho propuestas con respecto a la idea de que los no católicos podrían recibir la salvación. Estas declaraciones no tienen sentido porque las opiniones teológicas de la Iglesia no son negociables. La Iglesia se aferra firmemente a una posición que cree que está arraigada en la autoridad divina. En otras palabras, la Iglesia Católica Romana cree que a los ojos del Todopoderoso no es una religión entre muchas, es la única verdadera Iglesia del Todopoderoso. La Iglesia enseña que el Papa es el sucesor infalible de Pedro y posee las llaves del reino del Eterno. Considere el siguiente pasaje y pregúntese si la Iglesia de Cristo está construida sobre aquellos que afirman ser los sucesores de Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos respondieron, uno, Juan el Bautista, otro, Elías, y otro, Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Todopoderoso viviente. Jesús le respondió, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te da la llave del reino de los cielos. Todo lo que estéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 16, 13 al 19. En esta ocasión Jesús interrogó a los discípulos sobre su identidad para enseñarles dos lecciones impresionantes. Cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, el Mesías esperado, el Hijo del Todopoderoso viviente, Jesús bendijo a Pedro diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Observe que usó el nombre formal de Pedro porque estaba a punto de usar el apellido de Simón para hacer una observación profunda. Mientras la afirmación de Pedro todavía resonaba en los oídos de los discípulos, Jesús contrastó la humanidad de Pedro con su divinidad. Hablando con Pedro, Jesús dijo, te digo que tú eres Petro. La palabra griega Petro se translitera Pedro, pero significa una pequeña roca o guijarro. Luego Jesús dijo, y sobre esta Petra, griego Petra, una roca enorme, edificaré mi iglesia. El contraste en el idioma griego indica que Jesús se señaló a sí mismo cuando dijo estas palabras. Jesús no, Pedro es la vid y nosotros somos los sarmientos, Juan 15:5. El Hijo del Todopoderoso que estaba delante de los discípulos con atuendo humano y sandalias polvorientas era el eterno y asombroso yo soy. La Petra del Antiguo Testamento, Éxodo 3:14, Génesis 49:24, Deuteronomio 32:4, 1 Samuel 2:2. Los discípulos escucharon a Jesús, debieron haberse estremecido con esta realidad. Imagínate, escuchar acerca del Todopoderoso de Israel, el gran Jehová, la roca de los cielos, durante toda tu vida, y de repente te das cuenta de que el creador del cielo y de la tierra misma está de pie ante ti. Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida de la tierra. El testimonio de Jesús ese día aumentaría en gran medida la fe de los discípulos en los años venideros. La iglesia de Cristo triunfaría contra todo pronóstico porque estaría fundada sobre la roca y sostenida por el poder eterno del Espíritu Santo. La distinción entre la piedra, Petro, y la roca de los siglos, Petra, es inconfundible. Es arrogante afirmar que Jesús edificaría su iglesia sobre alguien que no fuera él mismo, que Jesús edificaría su iglesia sobre simples mortales pecadores. Esta noción es ridícula y no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que los discípulos consideraban a Pedro como la cabeza o el fundador de la iglesia cristiana. De hecho, Pablo reprendió a Pedro por conducta inapropiada en Gálatas 2:11. Pablo también escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento y Santiago, el medio hermano de Jesús, parece haber sido seleccionado como el primer anciano de la iglesia. Hechos 12:17, capítulo 15, versículo 13, capítulo 21, versículo 18, 1 Corintios 5:7, Gálatas 1:19. Eso no se los doy de vale, sustento para que usted pueda verificar lo que le estoy diciendo. Luego, Jesús enseñó a sus discípulos una segunda lección. Prometió darles las llaves del reino. Jesús dijo, todo lo que desaté o até en la tierra quedará desatado o atado en el cielo. Los términos atar o desatar indican tener la autoridad para aprobar o desaprobar. Isaías 22, versículo 20 al 23, Apocalipsis 3:7. La llave del reino es una frase que significa tener autoridad responsable. Se le da la llave de tu acto a una persona, esta recibe el beneficio del acto, pero también recibe la responsabilidad de manejarlo legalmente. El paralelo es que Jesús prometió a los discípulos que tendrían autoridad para tomar las decisiones diarias necesarias para hacer avanzar la obra de su iglesia y les aseguró que honraría a sus discípulos en el cielo. Veas Hechos 15 para un ejemplo de esto. Por supuesto, Jesús solo honrará las decisiones que estén en armonía con la palabra del Todopoderoso, estén en armonía con la obra del Espíritu Santo y edifiquen el cuerpo de Cristo conforme a sus enseñanzas. Mateo 28, versículo 19. Observe que Jesús no dio a sus discípulos ninguna autoridad para determinar el destino eterno de nadie o para cambiar sus leyes. Jesús no dio a sus discípulos permiso para perseguir a quienes se oponían a ellos. Jesús no dio esta autoridad a los hombres. La Biblia
afirma claramente que Jesús mismo juzga a la humanidad. Él nos redimió con su propia sangre y su sacrificio por nosotros le da solo a Él el derecho de juzgar a los pecadores. Juan 5, 22 y 23, 2 Corintios 5, 10, Apocalipsis 5, 9, Hechos 17, 31. Esta información la he dado para que usted pueda apreciar cómo y por qué la iglesia cristiana primitiva se transformó en la iglesia católica romana. Después de que la iglesia católica romana llegó al poder en el año 538 después de Cristo, un largo invierno de oscuridad se apoderó de los católicos y durante 1260 años cualquiera que protestara contra la autoridad divina asumida por los papas y sacerdotes fue perseguido. Mártires, millones hay que estuvieron en contra de todas esas cosas que la iglesia editó acerca del Papa. Martín Lutero afirma que la salvación es por medio de la fe en Cristo. Cuando Martín Lutero, 1433 a 1546, clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en 1517, la iglesia católica romana se conmovió, pero no se alarmó. Obviamente, un sacerdote en Alemania no podía amenazar a la poderosa iglesia de Roma. Sin embargo, la protesta de Lutero contra Roma puede compararse con la destrucción del templo filisteo por parte de Sansón, Jueces 16:30. Cuando el Eterno le dijo a Sansón, o le dio a Sansón suficiente fuerza para empujar los pilares principales del templo filisteo fuera de su lugar, el templo se derrumbó. De manera similar, cuando el Eterno le dio al protestantismo suficiente fuerza, empujó los dos pilares principales del catolicismo, la autoridad papal y la necesidad de recibir los sacramentos fuera de su lugar, y la doctrina católica fue destruida a los ojos de los protestantes. Los protestantes descubrieron en la Biblia que las afirmaciones del Papa y los sacerdotes eran falsas, y esto explica en parte el conflicto histórico que comenzó hace mucho tiempo entre protestantes y católicos. Los historiadores protestantes han otorgado el título de padre de la Reforma Protestante a John Wycliffe, 1330-1384, porque Wycliffe fue el primer reformador dentro de la Iglesia Católica que desafió significativamente el alejamiento de Roma de la verdad bíblica. Si Wycliffe es el padre del protestantismo, entonces a Martín Lutero se le debería dar el título apóstol Pablo de la Reforma. Esto se debe a que Pablo y Lutero eran altamente educados y se destacan en la historia por haber logrado lo mismo. Ambos hombres fueron el éxodo de dos sistemas religiosos corruptos, el judaísmo y el catolicismo, respectivamente, utilizando la autoridad de las escrituras. Lutero entró en el monasterio agustino de Erfurt en 1505 y el año siguiente hizo voto de obediencia, pobreza y castidad. En 1512 Lutero había obtenido el título de doctor. En 1515, a la edad de 32 años, fue nombrado vicario de un monasterio agustinos. Lutero era un auténtico favoroso en el servicio al Señor y su iglesia. Como sacerdote, Lutero tenía acceso a la Biblia y cuanto más leía, más se interesaba por muchas doctrinas que defendía la iglesia. Finalmente, el Espíritu Santo abrió los ojos de Lutero y le dio discernimiento. Aunque amaba al Señor y a la iglesia, Lutero documentó cuidadosamente 94 asuntos dentro de la iglesia que necesitaban reforma. Cuando el sacerdote Tasso llegó a la ciudad en 1517 ofreciendo hasta ansiosamente vender el perdón pasado, presente y futuro de todos los pecados por un precio, Lutero se indignó. Tasso le estaba vendiendo indulgencia para recaudar dinero para pagar la construcción de la Basílica de San Pedro. Vender la vida eterna por un precio era demasiado. Lutero agregó este comportamiento a su larga lista y con el corazón apesumbrado y el alma llena de disgusto clavó sus 95 quejas en la puerta de la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre. La iglesia había adoctrinado a Lutero como sacerdote durante años. Él no cuestionó la idea de que la autoridad de la iglesia era mayor que las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, después de comparar las enseñanzas de la iglesia con la palabra de Dios, Lutero se dio cuenta de que la palabra de Dios debe colocarse continuamente por encima de la autoridad de la iglesia. De lo contrario, la naturaleza carnal del hombre acabaría manipulando y corrompiendo las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo convenció a Lutero de que la humanidad es justificada ante el Eterno por medio de la fe, sin necesidad de obra, y una experiencia impactante confirmó la creencia de Lutero. Entre 1512 y 1515, el Papa León X ofreció una indulgencia, el perdón de todos los pecados
a cualquiera que subiera de rodillas la escalera de Pilato. Como Lutero sinceramente quería liberarse de la culpa del pecado, decidió subir la escalera a pesar de que ya estaba luchando con la relación entre la fe y las obras en su corazón. Mientras subía la escalera, escuchó una voz atronadora que decía: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Fue una epifanía. De repente, todo lo que había estado estudiando en la Biblia conectó. En un instante se dio cuenta de que la salvación viene por medio de la fe, sin sacramentos ni obra de penitencia, y se puso de pie apresuradamente y salió del edificio avergonzado. En abril de 1521, los funcionarios de la iglesia en Worms, Alemania, convocaron a Lutero para defender sus enseñanzas y conductas radicales. Acusaron a Lutero de 41 errores y le dieron 60 días para retractarse. Por supuesto, la iglesia no podía aceptar el llamado de Lutero a la reforma porque su reforma debilitaría la autoridad dada por el Eterno, conferida a los líderes de la iglesia. Cuando Lutero vio que los funcionarios de la iglesia ni siquiera habían examinado sus libros y que no podían aceptar las enseñanzas más claras de la escritura, dejó de argumentar los méritos de su caso y habló a la asamblea diciendo: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, mi conciencia está cautiva de la palabra del Todopoderoso. Lutero fue condenado a muerte, pero escapó con vida. Aunque el llamado de Lutero a la reforma no reformó a la iglesia, los laicos de la iglesia comenzaron a aceptar su llamado. Los laicos se habían cansado del miedo y las muchas cargas que la iglesia le había impuesto. Lutero sabía que los laicos estaban atrapados en la oscuridad espiritual porque no tenían acceso a la Biblia. Por eso en 1522 Lutero tradujo el Nuevo Testamento a la lengua vernácula del pueblo alemán. Este fue el amanecer de un movimiento que sería hasta convertirse en la Reforma Protestante. Su combustible era el poder del Espíritu Santo y su legitimidad estaba anclada en la palabra del Todopoderoso. Aunque la iglesia castigaba a cualquier que fuera sorprendido con una Biblia, Lutero y sus partidarios lograron destruir varias copias en Alemania en los años siguientes. Las actividades de Lutero en Alemania contribuyeron a un clamor más amplio por la reforma dentro de la iglesia en toda Europa. 281 años después de que Lutero publicara sus 95 tesis, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la iglesia católica fue derrocada porque no quería reformarse. En 1798 se eliminó el poder papal y los protestantes de Europa pudieron hablar libremente sobre la salvación a través de la fe en Cristo. Por fin, podían enseñar y predicar sin intimidación ni la amenaza de persecución por parte de la iglesia católica. Los protestantes comenzaron a compartir la buena noticia de que la salvación no dependía de la iglesia ni del sacerdote. La salvación venía solo por la fe en Jesús. No hay nada más poderoso que una verdad cuyo tiempo ha llegado. Recordemos que la iglesia de Roma cayó porque se pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, Daniel 7:22. Es que Jesús fue hallado digno de recibir el libro de la vida. En la tierra, el evangelio de Jesús salió de la tumba de oscuridad, donde había estado sellado durante 1260 años. El Espíritu Santo comenzó una misión para revelar que la salvación viene únicamente por la fe en Cristo. Estados Unidos brindó refugio a los protestantes. Primer sello. Después de 1798, el Eterno aseguró que el protestantismo crecería al preparar un nuevo santuario donde el movimiento pudiera florecer. Los peregrinos vinieron a Estados Unidos para disfrutar de la libertad religiosa. Muchos luteranos también llegaron a Estados Unidos y establecieron su primera iglesia en la isla de Manhattan en 1648. 22 años antes de la caída del papado, los fundadores de los Estados Unidos firmaron la Declaración de Independencia en 1776. Nadie en Filadelfia podría haber anticipado cómo los Estados de América se desarrollarían y cumplirían la misión de Cristo. El libro de Apocalipsis describe este fenómeno diciendo: la tierra ayudó a la mujer, Apocalipsis 12:16. El Espíritu Santo levantó a los Estados Unidos al darle una maravillosa constitución y una asombrosa declaración de derechos que garantizaba la libertad religiosa para todos. Los inmigrantes protestantes llegaron a esta nación por millones. Debido a que la población de los Estados Unidos es predominantemente protestante y sus primeros días, los inmigrantes católicos que se establecieron aquí a menudo fueron despreciados y maltratados. De hecho, los católicos no fueron elegidos para ocupar cargos públicos durante muchos años. El primer presidente católico de Estados Unidos, John F. Kennedy, 1900-1963, fue elegido casi 2 siglos después de su fundación. Desde
1798, Estados Unidos ha producido más misioneros cristianos, obreros del Evangelio y literatura que proclama la salvación por la fe en Jesucristo que cualquier otra nación en la historia de la tierra. Por supuesto, el Espíritu Santo sigue impulsando la buena nueva de la salvación por la fe en Jesús. Lo hace porque el protestantismo ha mutado y ha caído en la apostasía porque promueve una falsa doctrina de la salvación por la gracia. La falsa doctrina de la gracia, la implosión del protestantismo. La doctrina de la gracia del Eterno ha sido distorsionada y abusada durante décadas. El amor del Eterno por los pecadores es verdaderamente asombroso y abrumador. La gracia del Eterno es una doctrina poderosa cuando se aplica correctamente, pero su poder y propósito son espiritualmente destructivos cuando se malinterpretan y se aplican de manera incorrecta. El problema ocurre cuando las personas creen que la conducta y el comportamiento humano no tienen nada que ver con la salvación y aceptan que la salvación no cuesta nada, no requiere nada y no exige nada. Si las personas solo creen que la gracia del Eterno es suficiente, seguramente seguirán el declive y la atrofia espiritual, lo que actualmente está sucediendo en todos los países desarrollados. 65 años después de que Jesús regresara al cielo, se le apareció al profeta Juan mientras estaba exiliado en Patmos. Jesús tuvo algunas palabras selectas para las 7 iglesias en Asia Menor y la gracia no era una de ellas. Jesús identificó con dureza muchas conductas que se habían infiltrado en su iglesia y después de darles severas advertencias hizo 7 promesas. Junto con cada promesa, Jesús dio la seguridad de la vida eterna con el mismo prerequisito: al que venciere. La doctrina de gracia se distorsiona y se abusa de ella cuando se usa para disminuir la necesidad e importancia de vencer el pecado. No se debe engañar. Una gran multitud que asiste a una mega iglesia no significa necesariamente que muchas personas están venciendo el pecado. La naturaleza pecaminosa del hombre no está inclinada a vencer el pecado. Lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa es una lucha diaria que no terminará hasta que Jesús elimine nuestra naturaleza carnal. Las principales iglesias protestantes prosperaron en los primeros días y tenían grandes multitudes de predicadores inspirados. En los primeros días creían y enseñaban la importancia de vencer el pecado. Sin embargo, cuando el protestantismo eliminó el contexto bíblico de la gracia, este fue distorsionado y abusado, lo que resultó en la desaparición del protestantismo tradicional. 3 doctrinas codependientes que todo cristiano debe entender que no funcionan ni se sostienen solas. Me gusta comparar las doctrinas de gracia, ley y fe con un taburete de 3 patas. Cada pata tiene que ser firme y estar bien plantada para que un taburete de 3 partes cumpla su función. Si una pata falla, el taburete fallará y todo lo que sostenga caerá. De manera, si estas 3 doctrinas están separadas entre sí o si una se promueve individualmente por encima de las otras 2, el resultado será una experiencia espiritualmente tóxica. Estas 3 doctrinas fluyen juntos de una manera profunda y quienes sigan a Jesús deben comprender su flujo para vencer el pecado. Debido a que el Eterno gobierna su reino por el imperio de la ley, Él pone sus leyes dentro de los corazones y las mentes de sus hijos cuando los crea. Sus leyes son justas, integrales y eternas porque Él es amor. El Eterno nunca cambia, ha considerado y preparado previamente cada situación. Cuando Adán y Eva violaron su ley, la gracia del Todopoderoso se hizo necesaria. Adán y Eva no fueron desafiantes y pecaron debido a los esfuerzos depredadores de Lucifer, por lo que el Eterno extendió la gracia de Adán y Eva y a su descendencia al detener su ejecución. Recuerde, cualquiera que comiera del árbol el conocimiento del bien y el mal debían ser ejecutados el mismo día en que pecaron. Génesis 2:17. Cuando Adán y Eva pecaron, cambiaron, no estaban en armonía natural con las leyes del Eterno. El pecado los transformó inmediatamente de altruista a egoísta. Debido a que la maldición del pecado es un cáncer espiritual, la rebelión y el egoísmo han contaminado a cada persona. Debido a que el cáncer del pecado comenzó con Adán y Eva y se ha transmitido a sus descendientes, debido a que todos los seres humanos han pecado, debido a que la paga del pecado es la muerte, el Eterno extendió gracia a Adán y Eva y a su descendencia. Esta gracia se llama vida. La gracia del Todopoderoso tiene varias dimensiones. Por ejemplo, el Eterno ha dado generosamente a los seres humanos un lapso de vida, años para madurar, de modo que podamos comprender su amor y elegir
andar en sus caminos o no. El Eterno mismo ha provisto generosamente la expiación por nuestros pecados y ha hecho posible, mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, vencer cualquier pecado. Finalmente, el Eterno nos ha dado generosamente la seguridad de que Él salvará a todo aquel que pelee la buena batalla de la fe. El Todopoderoso tiene una idea elevada y un propósito especial para cada persona. Y Él da el don del Espíritu Santo a cada persona. El Eterno también requiere que confirmemos en su sabiduría infinita y obedezcamos las leyes de su universo. Él requiere que cada pecador confíe en Él porque es solo a través de la fe en el cuidado y la sabiduría del Todopoderoso que podemos permanecer en el camino de la rectitud. La doctrina de la fe nos enseña que la fe significa obedecer los dictados del Espíritu Santo sin tener en cuenta las consecuencias. Hebreos 11. El Eterno ha prometido que se ocupará de todas las circunstancias si confiamos y le obedecemos. Romanos 8:28. Por lo tanto, cuando somos tentados a hacer el mal, podemos vencer la tentación pidiendo al Eterno el deseo de hacer el bien, así como la fuerza y el coraje para mantenernos en el camino. Así es como los pecadores obtienen la vida y la transformación a través de la fe. Cuando el Todopoderoso escucha nuestro clamor de ayuda, inmediatamente envía el poder que pedimos. Romanos 6:14, 1 Juan 1:9 y capítulo 2, versículo 1. Al principio, Romano es difícil de leer y entender porque Pablo parece contradecirse con cada uno de los demás versículos. Durante siglos los expositores de la Biblia han explotado estas contradicciones aparentes para apaciguar la naturaleza pecaminosa del hombre, según de Pedro 3:16. Sin embargo, lea el libro de Romanos unas cuantas veces y comenzará a entender los problemas que Pablo estaba abordando. Pablo aborda dos condiciones tóxicas que afectaban a los primeros cristianos en Roma. La primera condición era el legalismo. Los judíos conversos al cristianismo eran cautivos de esta experiencia tóxica. La segunda condición era una distorsión de la gracia. Los gentiles conversos al cristianismo eran cautivos de esta experiencia tóxica. Estos problemas opuestos explican por qué Pablo parece contradecirse. Estaba tratando de sacar a los judíos conversos del foso del legalismo, mientras trataba de sacar a los gentiles conversos del otro foso de la gracia distorsionada. Irónicamente, el resumen de Pablo se encuentra en la mitad del libro, en Romanos 7:8. Obedecer la ley del Eterno no producirá la salvación. Y cree que la salvación no tiene nada que ver con el comportamiento humano porque la gracia del Todopoderoso y suficiente es una ficción. Si permitimos que nuestros deseos pecaminosos nos controlen y justificamos nuestras transgresiones, no tenemos fe en el Todopoderoso. El fruto de la fe se ve en la victoria. Si continuamos haciendo cosas que sabemos que están mal, no amamos al Todopoderoso. 1 Juan 2:4-6. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores. Los cristianos informados saben que los pecadores no pueden vencer el pecado por sí solos. Jeremías 13:23. Apocalipsis 20 dice que el Eterno aniquilará a muchas personas al final de los tiempos porque un poderoso y amor nos ofrece gracias a los pecadores desafiantes. El reino del Todopoderoso se rige por leyes, por lo que Él nos ha dado gracia como pecadores, aunque seamos naturalmente rebeldes hacia sus leyes. Él nos ofrece su gracia para los pecadores de tres maneras. Primero, tiempo. El Eterno retrasó la aniquilación inmediata de Adán y Eva y en consecuencia de su descendencia nos ha dado vida en un lapso de años para crecer y poder descubrir y conocer a Jesús si lo queremos. 2. Sacrificio. El Eterno mismo prohíbe un sacrificio perfecto en el Calvario para que nuestra culpa pudiera ser quitada de nosotros y transferida al altar del cielo. Tercero, depósito. El Eterno nos ha dado la fe para que podamos vencer el pecado. También nos ha enviado el Espíritu Santo para atraernos hacia Él. Ha prometido transformar nuestros corazones y mentes, lo cual solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. La siguiente anécdota ilustra la doctrina de la gracia. Un profesor universitario asignó un trabajo final de curso. Le dijo a los estudiantes que el trabajo representaría el 75% de su calificación. Le asignó una fecha límite para entregar el lunes sin excepciones. El profesor declaró que era la ley. Juan y dos compañeros de clase resultaron heridos en un accidente automovilístico. Sin culpa de ellos, 5 días antes de la fecha límite para entregar el trabajo final del curso, fueron dados de alta
del hospital 2 días antes de la fecha límite. Pero los estudiantes que se estaban recuperando no pudieron cumplir con la fecha límite. Los estudiantes se comunicaron con el profesor y pidieron gracias. Dadas sus circunstancias, el profesor dijo que aceptaría su entrega el miércoles al mediodía. Se les concedió la gracia. Los estudiantes heridos tuvieron dificultades para cumplir con la fecha límite. Creían que el profesor haría lo que les prometía. Trabajaron hasta altas horas de la noche y los tres aprobaron el curso. En esta ilustración, el maestro les dio a los tres estudiantes una prórroga de tiempo porque se preocupó lo suficiente como para ayudarlos. Quería que sus estudiantes completaran el curso a pesar de que sabían la fecha sin límite. 6 semanas antes, los estudiantes leccionados aceptaron la gracia del maestro. Después de hacer un esfuerzo adicional, cumplieron con la fecha límite y el requisito del curso. Estaban agradecidos por la gracia que habían recibido y su esfuerzo, obra, reflejaban su agradecimiento. La gracia del Todopoderoso requiere una respuesta humana. Él nos ha salvado por medio de la fe porque nos ha dado gracia en forma de tiempo, sacrificio y depósito. Muchos protestantes creen que la gracia no puede llamarse gracia si se requiere vencer el pecado, obra. Pero la gracia del Todopoderoso existe porque las leyes del Eterno tienen penalidades. Le mostramos al Todopoderoso que apreciamos su asombrosa gracia al poner fe en Él y obedecer sus mandamientos. Si el maestro les hubiera dicho a los estudiantes lesionados que no tenían que entregar el trabajo final, si les hubiera dado una a cada uno, no habría sido justo con los demás estudiantes. Esta dispensación de gracia no sería apropiada y habría amenazado la acreditación de la institución. En otras palabras, sería un engaño académico dar calificaciones aprobatorias a los estudiantes cuando no hay evidencia de que los estudiantes cumplieran con los requisitos académicos. Durante una revisión por pares realizada por sus colegas, lo más probable es que la extensión de la gracia por parte del maestro se consideraba un uso no autorizado de la autoridad para anular los requisitos del curso y la acción del maestro no estaría justificada. La Biblia nos enseña que el poderoso nos salva por una dispensación de gracia. En cambio, la Biblia enseña que el Eterno hizo posible la salvación porque extendió la gracia a todos los pecadores. La doctrina de la gracia es una historia de amor abrumador porque el Eterno ha tomado toda la iniciativa necesaria para salvar a los pecadores. Por otro lado, cuando la doctrina de la gracia es distorsionada y abusada, causa daño a las personas y en última instancia a las denominaciones. Si una persona promueve el concepto de la gracia es reconocer que también es necesario para vencer el pecado, no honra al Eterno y se minimizan las otras dos doctrinas de la ley y la fe. La salvación no viene por gracia. En cambio, la gracia hace posible la oferta de salvación del Todopoderoso. La salvación viene por la fe en el Eterno. La vida de Cristo es un ejemplo perfecto de esta verdad. Jesús clamó en el huerto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Lamentablemente, los protestantes han promovido hoy una doctrina distorsionada de la gracia, por lo que creo que es apropiado que consideremos atentamente las palabras de Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18, versículo 8. La ruptura del primer sello en 1798 resultó en la emancipación y el empoderamiento del movimiento protestante. Después de la caída del papado, los protestantes en Europa pudieron proclamar la salvación a través de la fe en Jesús, sin intimidación ni persecución por parte de la Iglesia de Roma. Millones de protestantes migraron a las costas de los Estados Unidos. El primer sello fue un gran comienzo en la revelación de Jesús, pero ahora hemos pasado más de 200 años de esta campaña, por lo que vemos que el Espíritu Santo está casi a punto de comenzar de nuevo. El cristianismo ha abrazado la salvación a través de la obra o la gracia y la fe en Dios se ha debilitado. Bueno, ya les expliqué maravillosamente esta historia y espero que ustedes puedan entender bien estos temas maravillosos. Bueno, continuaremos trabajando este maravilloso del libro del Cordero y que el Señor me lo guarde y me lo bendiga a cada uno en su hogar. Manténgase firme en la fe en nuestro Señor. Manténgase apegado a su palabra, porque Él nos ha prometido que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Aún en la persecución, aún en estas cosas que van a pasar en la tierra, estará con nosotros si mantenemos nuestra fe
Viva en Él, no importa lo que pase. Dejamos en el Señor hasta otro momento que el Señor nos preste para seguir trabajando en su obra.